Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones en esta tarde. Imagino que el resto está de parranda, Día de la Madre, tomando oncecita. Me imagino. Pero ojalá nos estén viendo por ahí, si están tomando oncecita en sus casas, nos estén viendo en las transmisiones y pasar tiempo ahí en familia. Bueno, estamos hablando acerca de la bondad de Dios. Dios es bueno, ¿cierto? Ya, este mes tenemos que irnos de acá convencidos de que Dios es bueno. O sea, si no nos vamos de aquí convencidos de que Dios es el buen pastor y encontramos justamente esas 9 cosas o 10 cosas que usted encuentra en el Salmo 23, realmente creo que entonces no queremos darnos cuenta de que Dios realmente es bueno. En la mañana estuvimos hablando acerca también de la bondad de Dios. Y porque a veces nos estresamos, lo estuvimos viendo un poco en la mañana, y en esta tarde vamos a estar hablando acerca de relajándote en la bondad de Dios. Porque cuando vemos ahí en la palabra de Dios, vemos que Dios nos demanda a cada uno de nosotros a descansar en el Salmo 23. Cuando uno dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces estuvimos hablando de que Dios suple todas nuestras necesidades. Ya, Jehová, nada me faltará. Pero después dice que junto a aguas y junto a pastos me hará descansar. Entonces el relajo, el descanso, como usted le quiera llamar, es algo bueno que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, inclusive dentro de sus mandamientos. Encontramos en la palabra de Dios cuando dice el Señor, habla de los 10 mandamientos, dice que uno de sus mandamientos es que el séptimo día descansarás. Aunque Él dijo que cuando terminó todo, el séptimo día, descansó. Sabemos que Dios no necesita descansar. ¿Pero por qué dijo y descansó? Solamente para mí yo creo que dejó la figura para nosotros, no dejó la figura para Dios. Dios no necesita descansar. Dios es Dios. Dios no se cansa. Pero puso esa figura en la creación diciendo de que todo había terminado, estaba completo, y el séptimo día descansó y después lo dejó establecido en la ley. Vamos a estar hablando acerca justamente de viviendo en la bondad de Dios, pero con el tema relajándonos en la bondad de Dios. Una de las cosas que mucha gente piensa que hoy día el mundo está estresado, lo veíamos en la mañana, está full, está viviendo a 1000 por hora. Hay mucha gente que se ha venido también de la capital, se ha venido a esta zona. Serena se ha convertido en un lugar para muchas personas también de relajo, y uno lo puede apreciar cuando uno va a la capital. La gente anda acelerada, chocando, todos tocando bocina, rápido, todo en el centro, te chocan, te topan, todo es rápido, y llegas un poco acá a la región y uno dice, y aquí la región es más relajado. Pero ¿sabes qué? Analizando esto, no. O sea, somos relajados para alguien que vive más rápido, pero para los que estamos aquí, nosotros igual estamos viviendo rápido si, por ejemplo, nos vamos a comparar con Vicuña. O sea, alguien que viene de Vicuña o alguien que viene del Valle y se compara con un serenense, ¿qué diría? No, los de Serena son muy rápidos. Porque no interesa dónde tú estés, pero en el lugar en que tú estés siempre vas a encontrar que hay obviamente un tema ahí en cuanto a que no nos relajamos. Y si realmente Dios es bueno, tenemos que aprender a relajarnos. Así que vamos a estar hablando de eso, y para ustedes, que ustedes ven ahí una postal que se ve más o menos, pero mire que, o sea, cuando yo escogí esta postal para hacer el PowerPoint, empecé a buscar, y siempre yo busco imágenes para buscar qué pongo de fondo, pero me encontré con una foto que había ahí, y que es la playa desde la Cuatro Esquinas, de La Serena tomada hacia Coquimbo. Yo le digo, ¿cómo uno no va a disfrutar, no va a descansar en una noche? Para los que ustedes están viendo algo que no se ve tan nítido, pero yo veo la pantalla, o yo lo veía en mi computador cuando hice el PowerPoint, y solo ver la imagen de la playa, Coquimbo, al fondo se ve, no sé si alcanza a ver la cruz del Tercer Milenio al fondo allá. Y uno dice, y todo esto nos dio. Doy gracias a Dios por la música en esta tarde. Cada una de las canciones, increíblemente estamos conectados ahí, o Dios, el Espíritu Santo nos conectó, que cada uno de los temas que tocaron tiene que ver con las enseñanzas que vamos a estar viendo hoy día.
hablando de la creación al final, hablando de una canción que nos daba nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Bueno, cada una de las canciones que hoy día estaba, y yo ahí, yo dije, mira, cómo el Señor es bueno, cómo Dios prepara todo. Y para los que están aquí, me pongo contento para los que están, y quiero aprovechar justamente con los que están, que puedan entender y puedan salir de aquí con una mirada de decir, necesito relajarme. ¿Te gustaría relajarte? Inclusive si vienes cansado, no hay problema, apóyate con el que está al lado, pon el hombro, pon la cabeza en su hombro y duérmete. Y al final del sermón te despierto yo y a la final no importa, estás haciendo lo que vengo a predicar. Vamos a hablar acerca de eso. Son cosas que necesitamos y que yo mismo haciendo este estudio, yo les digo algo, siempre y cuando preparamos estudio, yo creo que este estudio fue justo, preciso en mi vida. Cada cosa que he estado predicando en este último tiempo ha sido como justo en mi vida, en mi etapa, lo necesitaba. ¿Saben ustedes lo que significa armar una serie de sermón? ¿Saben lo que significa armar todos los PowerPoint? Armar este papelito. Porque lo que hace mi señora es que ella lo ordena y lo pone aquí. Pero todas esas cositas se las mando yo, los versículos y todo. Entonces, y yo decía, estoy chato, ¿a quién se le ocurrió hacer esta serie? Y yo decía en mi cabeza, a ti. Y llega un momento donde dice, ya no puedo más, tengo que hacer esto, tengo que enseñar esto, tuve que viajar, tengo que hacer otras cosas acá en la iglesia, tengo que recibir cosas. Y yo decía, hasta que el Salmo 23 inmediatamente me dijo, pero que Jehová me hará descansar, junto a delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Y me di cuenta de que hasta el mismo Salmo 23 me estaba hablando, aunque yo me estaba metiendo en todo esto. Así que espero que sea de bendición esta noche y por ahí podamos salir descansando en Dios. Vamos a orar para bendecir este tiempo y de ahí nos vamos a ir de lleno con la enseñanza en el día de hoy. Padre, gracias Dios te damos por esta noche que nos has permitido llegar a cada uno de nosotros aquí a tu casa. Agradecido Dios por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de cada persona que está en este lugar, aquellos que están siguiendo las transmisiones, aquellos que a lo mejor van a ver las enseñanzas en la semana, realmente que puedan comprender que todo lo que Dios quiere es bueno para nosotros. Bendice Dios nuestras vidas, acompáñanos en este tiempo, abre nuestro entendimiento y también obra no solamente aquí, también atrás con nuestros hijos en sus clases y dale sabiduría a los maestros, para que puedan exponer lo que la palabra de Dios trae a través del Espíritu Santo. Dice Dios, nuestras vidas, acompáñanos en esta noche, fortalécenos, anímanos Dios a través de tu Espíritu Santo. Gracias por todo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que realmente la verdad, mucha gente no sabe relajarse. Si hablamos de aprender a relajarse, a mí me ha costado, por si acaso, aprender a relajarme. Y por si acaso, dice el libro de Job, si usted quiere buscar en su Biblia, todavía no vamos a entrar ahí a rellenar, pero quiero compartir contigo un par de versículos. En el libro de Job, capítulo 20, versículo 18, Job, capítulo 20, versículo 18. Job 20, capítulo 20, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Señor. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomo y no los tragará ni gozará. O sea, cuando vemos ahí Job diciendo esta frase, no llegaremos a disfrutar tanta riqueza y tanta prosperidad. Te lo estoy parafraseando. Job está diciendo a la final, voy a ganar tanto, voy a obtener tanto, me voy a llenar, me voy a gozar de tanta prosperidad, pero que al final no la voy a disfrutar. ¿Has pensado que todo lo que hoy día nos esforzamos, al final del día no lo vamos a tener? ¿Has pensado en esto? Y yo pensaba cuando estaba preparando el sermón, me hice una pregunta producto de que Dios me ha puesto lamentablemente, y lo digo lamentable, porque Dios me ha puesto a veces en situaciones muy complejas, con personas que han estado a minutos de partir y ir a la presencia de Dios, tanto algunos como también creyentes como inconversos.
Y una de las cosas que es interesante, que me puedo dar cuenta en los años que he tenido esa experiencia, ¿saben qué? Nadie me dice, por ejemplo, cuando estaba con un hermano que estaba por morir y estaba consciente, y nunca nadie, ni un inconverso me ha dicho, por favor, ¿me puedes traer una foto para recordarme antes que me muera mi auto? Nadie me dice, ¿me podrías mostrar fotos o me podrías sacar de aquí y pasearme por mi casa porque antes de morir quiero acordarme de todo lo que me esforzó y llevarme a mi casa? ¿Sabe que nadie pregunta por cosas de ese tipo cuando se está muriendo? Pero sí, me he llevado cuando me han dicho, me acuerdo un hombre que me tomó de la mano y me dice, pastor, le pido un favor, antes de partir, le encargo a mi familia. Le encargo en especial a mi hija. No, pastor, usted tiene que estar pendiente de mi hija. Y oro mucho por esa señorita. Doy gracias a Dios por lo que Dios puede hacer en la vida de ella. Pero esa fue la gran petición. Una vida, una hija. Y es por eso que nosotros hoy día no descansamos, porque estamos tan aferrados a cosas que, como les digo, posiblemente no vamos a disfrutar. Estamos ocupados de conseguir y nos estamos perdiendo realmente la bondad de nuestro Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 29 al 30, le voy a pedir que usted, por favor, pueda leer ese pasaje de lo que nos dice el Señor ahí en Éxodo 23, versículo 29 al 30. Como no hay mucho, entonces usted tiene que leer fuerte hoy día. ¿Amén? Hay que hacer como que está aquí lleno. Todos juntos. Éxodo, capítulo 23, versículo del 29 al 30, a la 1, a las 2 y a las 3. Es interesante que como usted se da cuenta cuando Dios estaba hablando del pueblo de Israel, pero ese pasaje me dio a mí una tranquilidad e inclusive me hizo cambiar algunas miradas, mi manera de forma de pensar, de mirar las cosas, porque Dios inclusive tan sabio dijo que Él iba a empezar a hacer cosas, iba a traer al pueblo de Israel a una nueva tierra, pero dijo, lo voy a hacer poco a poco. ¿Y nosotros lo queremos hacer rápido o no? Nuestra vida quiere todo ya, queremos rápido, y el Señor hace las cosas poco a poco. El Señor, en cierta manera, el Señor nos está haciendo crecer a cada uno de nosotros. ¿Sabe que mientras Dios está haciendo que tus hijos crezcan, Él te está haciendo crecer? A veces nos afanamos tanto por cosas que queremos suplir, por lo que vamos a lograr o conquistar, cuando Dios dice poco a poco. Poco a poco el Señor va a ir haciendo las cosas. Él quiere realmente, Dios quiere que nos estimulemos cada uno de nosotros, por si acaso, a crecimiento, pero poco a poco. Así que mientras Dios está haciendo algunas cosas, tú también a veces deberías no estar haciendo algunas cosas. Porque hoy día vamos a hablar del descanso, vamos a hablar del relajo. No sé si a ti te ha pasado muchas veces que te puedes sentir hasta culpable de descansar. No es mi caso hoy día, pero sí en un momento yo no quería descansar, y hay veces que no quiero descansar y he aprendido algo. Inclusive estuve enfermo la semana pasada, estuve 3 días, no podía hablar, me costaba tragar, un día me dormí, desperté a las 2 de la tarde, me amanecí toda la noche tosiendo, fue una muy mala noche. Y yo en mi mente, yo decía, aprovechando que estoy enfermo, imagínense, a ese nivel, aprovechando que estoy enfermo, me voy a acostar en mi cama con el computador y voy a empezar a avanzar con la serie, a crear los otros PowerPoint para ir ganando tiempo. Al final del día no hice ninguna de esas 3 cosas. Me dolía la cabeza, me costaba tragar, y yo te puedo decir algo, yo no estaba entendiendo, y eso es lo que cada día lo entiendo más,
que por lo regular mis últimas enfermedades o mis últimas situaciones de enfermedad siempre han sido para quedarme quieto. Creo que Dios me está diciendo, ya que no quieres parar, yo te voy a hacer parar. Y le digo algo, mientras estos 3 días, 4, estuve en cama, ¿acaso Dios no estaba trabajando? ¿Acaso Dios no estaba haciendo crecer a mi familia? ¿Dios no estaba supliendo mis necesidades? Porque lamentablemente a veces nos cuesta entender aquello. Por eso tenemos que comprender que Dios tiene muchas cosas para nosotros. Ahí en Éxodo capítulo 31, versículo 17, dice: señales es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó o descansó. Ojo, por si acaso, Dios no necesita descansar, pero quería hacernos ver a nosotros algo sumamente importante, de que debemos tener cada uno de nosotros el reposo. Y es por eso que inclusive el Salmo 23 nos recuerda aquello, que el Señor, el buen pastor, nos hace descansar. ¿Y ha pensado de que una de las bonanzas de Dios es el descanso? El Salmo 23 lo dice. El descanso es parte de la bonanza de Dios en nuestra vida. Por eso dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas ¿de qué? De reposo me pastoreará. Mientras descanso me pastorea. Y a veces no nos estamos dando cuenta acerca de ello. Así que cuando vemos esa imagen, como dice ahí en tu texto, esa imagen de este texto, te imaginas tú descansando, pero Dios pastoreándote. Entonces, ahí quiero que llenen en sus hojas como inicio, como introducción, para que se recuerden de todo lo que venía hablando, que la imagen del Salmo 23 representa descanso y renovación. Descanso y renovación. Pero ahí nace en sus hojas, aparece una pregunta. ¿Por qué trabaja la gente en exceso y no descansa lo suficiente? ¿Tú trabajas demasiado? Me pregunta, ¿trabajas como descansas o trabajas más y descansas poco? Una pregunta al aire. ¿Qué piensan? ¿Hay una proporción o hay una desproporción? Uno podría pensar muchas veces, es que Dios realmente nos quiere bendecir. Y para darle a Dios lo mejor de mí, requiere descanso. Porque estamos hablando de que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros a glorificarlo con todo lo que hacemos. Pero si realmente yo no estoy descansado, entonces posiblemente yo no voy a poder dar lo mejor de Dios en ningún lugar de mí a Él. Porque no hay descanso. Por eso el Señor nos dice en el Salmo 23 que nos hará descansar. Entonces veamos, ¿por qué la gente que trabaja, la gente hoy día trabaja en exceso y no quiere descansar lo suficiente? Y a lo mejor tú vas a hacer o te vas a identificar con alguno de estos puntos. Lo mejor de todo es que cada uno de estos puntos podemos cambiarlos, podemos hacer algo diferente. El descanso, por si acaso, a menudo, creo yo, que el descanso hace la diferencia entre ser bendecido y ser estresado. Si no lo ve de esa manera, quiero que lo vea, por favor. Que el descansar es parte de una bendición. Y a veces Dios nos quiere bendecir, pero producto de que yo no quiero descansar, me estreso y Dios lamentablemente deja de poder traerme grandes bendiciones. Entonces, quiero que veamos en esta noche cómo relajarnos, y lo vamos a ver al final, pero antes de eso entender por qué la gente tiene exceso de trabajo. La Biblia tiene muchos ejemplos, mi hermano, muchas razones por qué a veces nosotros estamos estresados y en vez de ser bendecidos, no lo somos porque no descansamos. Y vamos a ver ahí cinco cosas de parte de la palabra de Dios donde vamos realmente
a entender que tenemos que ser provocados a que debemos tener descanso, no todo lo contrario. Y número uno, en sus hojas, ¿por qué la gente no descansa? Porque tiene una identidad extraviada. ¿Por qué? Porque basan su valor en su trabajo. Hay un gran escritor o un escritor que analiza mucho, un doctor, que él dice justamente, un psicólogo, que dice que nunca el trabajo debería ser tu identidad. Pero cuando una persona trabaja en exceso, posiblemente porque su trabajo es su identidad. Entonces, hay mucha gente que tiene una identidad extraviada. Su identidad se la da su trabajo. Entonces necesitan trabajar constantemente y en exceso para demostrar, por si acaso, basando mi valor en mi trabajo. Así como yo trabaje, así como es mi identidad. Por eso muchas veces confunden su trabajo con su valor. El Señor nos dijo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. En otras palabras, no tiene ningún sentido que tanto trabajes si no sabes dónde estás. Si no sabes dónde estás, si no sabes cuál es tu identidad, a lo mejor te estás sacando la mugre trabajando, buscando tu identidad, pero sinceramente, siéndote franco, tu trabajo no es tu identidad. Yo conozco muchas personas y producto de que me he relacionado, por ejemplo, con el mundo del deporte. Uno de los grandes problemas que tienen los deportistas es justamente que el deporte o el trabajo del deportista de alto rendimiento, de elite, es su trabajo. ¿Y sabe qué sucede cuando estos deportistas de alto rendimiento dejan su trabajo? No saben quiénes son. He tratado a muchos deportistas por depresión. ¿Y sabe cuándo los traté con depresión? Cuando dejaron de trabajar. Me acuerdo, y un saludo, le aprovechamos de dar un saludo al Ricardo, que está ahí en México, trabajando en el América de México. Por eso no ha visto a Ricardo. ¿Ha echado de menos a Ricardo? Para los que lo conocen, se fue a trabajar a México. Me acuerdo con él, a él yo lo conocí siendo un jugador activo, siendo un jugador ya de la elite de Chile, jugando en la selección. Y me acuerdo con Ricardo, conversábamos y él una de las cosas que le tenía miedo era a cuando dejara el fútbol. Y fue impresionante porque Ricardo me decía, pastor, no sé qué voy a hacer cuando deje de jugar. ¿Por qué le tenía miedo a dejar de jugar? Adivine, porque su trabajo era su identidad. Entonces, es interesante, yo no sé, pero Ricardo dejó su trabajo o se jubiló, entre comillas, de su trabajo con 37 años. Y me acuerdo Ricardo, cuando me llama un día, y a su edad de 37 años, siendo joven, me dice, pastor, estoy mal, me levanto y quedo desocupado. ¿Quién se sentiría mal por eso? ¿Hay alguien aquí que se sentiría mal porque se levanta y quede desocupado? ¿Le gustaría el sueño del pibe o no? ¿Levantarse y quedar desocupado? ¿Y no preocuparse de nada? Yo creo que es el sueño. ¿Y a los 37 años? ¿Jubilado? Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema es que su identidad era lo que hacía. Su valor estaba en lo que hacía y cuando tú sacas el valor, entonces no saben qué es su vida y tienen que reconstruir una vida. Y eso lo vamos a encontrar muchas veces. ¿Por qué tanta gente trabaja en exceso? Porque su trabajo es su identidad, es su valor. Se sienten con valor. Y si tú hoy día, en esta noche, me estás comprendiendo, te quiero decir que posiblemente, ¿por qué trabajas en exceso? Porque tu trabajo le dice a tu ser que eres valioso si trabajas mucho. Pero te quiero decir que eso no lo dice la Escritura. El trabajo no, sabemos que el Señor nos demanda trabajar, pero no es así. Y esto va de la mano, por si acaso,
con el punto número 2. ¿Por qué gente trabaja por el materialismo? Siempre queriendo más cosas. Por eso la gente hoy día se estresa, por eso la gente no descansa, porque siempre queriendo más cosas. Y el desear querer tener más cosas, por si acaso, no es malo. Siempre y cuando descanses. Siempre y cuando descanses. Dice el libro de Proverbios. Léalo fuerte, por favor, lo que está en pantalla. Proverbios 23, del 4 al 5, toda la congregación fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué van a pasar con la riqueza? Se van a salir alitas y se van. Y nosotros trabajamos tanto por eso. Trabajamos por querer más. Y más en todo sentido. Porque a lo mejor algunos, por ejemplo, estudian o trabajan para conseguir más títulos. Otros trabajan para conseguir más bienes. Otros para conseguir lo que vimos el punto anterior, más valor en sí mismo. Observando y mirando realmente a muchas personas, ¿saben que la mitad ¿saben más o menos cuál es la mitad de vida, del año de vida? Promedio, la mitad de tu vida, promedio, según las estadísticas. Entre 40 y 42 años. Esa es la mitad más o menos de vida, de calidad de vida en nuestro país. Así que si tú ya tienes más de 42, te quiero decir que vas para abajo, ¿ya? Pero déjame decirte algo, que es interesante y lo que demuestra el estudio, algunos estudios de antropología, que dicen que nos desgastamos y aprovechamos nuestra juventud desde la juventud hasta los 40 años, porque tenemos buena salud. Y los estudios demuestran que todo el éxito que tuvimos y los beneficios de Dios que Dios nos dio hasta los 42 años, después lo gastamos en recuperar la salud. ¿Has pensado en eso? A veces es preferible no desgastar tu vida en tu juventud, sino cuidar tu juventud. Porque después en el futuro, a los 45, 50, 60, posiblemente todo lo que conseguiste va a ser para cubrir el sacrificio del no descansar. ¿Ha escuchado ese término, tengo que aprovechar mientras soy joven? El problema es que cuando seas viejo, todo lo que aprovechaste siendo joven vas a tener que gastarlo para cuidar de ti. Y eso lo dicen muchos estudios que hay en cuanto a lo que el hombre realmente gasta en sí mismo pasando la mitad de vida. Entonces tenga en cuenta esto, que a veces renunciamos a la salud, renunciamos a quedarnos despiertos, desvelarnos porque somos jóvenes. Pero la segunda mitad gastas todas esas riquezas tratando de estar sano otra vez. ¿Cuántas pastillitas toma hoy día? ¿Cuántas pastillitas compras hoy día? Pero que hace 20 años atrás no comprabas ninguna pastilla, porque tenías salud. Es increíble lo que nos dice justamente la palabra de Dios. Las riquezas tarde o temprano volarán. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús nos dice esto. Y les dijo, mirad y guardaos de toda ¿qué cosa? Avaricia, el querer tener más, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dijo esa frase, mi hermano. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes. ¿Le crees a Jesús? ¿Le crees a Dios? ¿Y
¿por qué entonces nos cuesta hacerle caso a Dios, y me incluyo? La tercera causa en la Biblia nos dice acerca de que por qué la gente trabaja es por la envidia, que tiene que ver con la falta de seguridad, porque queremos ser como otros. Es como que queremos estar a la par con algunas personas. Estos son generalidades por si acaso, a lo mejor no es tu asunto. Pero de repente cuando ves a la persona, a tu vecino que hizo algo, tú también lo quieres. Cuando te enteras que tus hijos, el hijo del vecino está tomando clases de algo o tiene cosas extraprogramáticas, también mis hijos, tengo que hacer lo mismo para mis hijos. Porque lamentablemente Satanás es tan astuto que nos pone en esa envidia. ¿Te enteraste que esta familia se fue de viaje, de turismo y disfrutó y todo? Y tú te sacas la mugre trabajando para poder también tener el mismo viaje que el vecino tuvo. Envidia. No estoy diciendo que no vas a disfrutar. El tema es la razón por qué quieres hacerlo de esa manera. Queriendo ser como otros. Estoy tratando muchas veces de ser como otro. Y sabes que lamentablemente todo eso te va desgastando. Y Dios realmente no es lo que Dios quería en tu vida. Por eso la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito para hacer la envidia de sus vecinos. Y me toca verlo muchas veces. Mire lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, ¿qué cosa? La envidia del hombre contra su prójimo. ¿Y qué dijo el hombre más sabio sobre la tierra? También esto es vanidad. ¿Y te das cuenta que la naturaleza del individuo es querer igualarse al prójimo? ¿Querer tener lo mismo que tiene el prójimo? ¿O inclusive más que el prójimo? Y es por eso que hoy día hay mucha gente que trabaja. Hay mucha gente que trabaja porque se compara con su vecino, con su compañero en el trabajo, por los logros que está alcanzando, pero ¿a qué precio? Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que hacer ese despertar en nosotros que Dios nos demanda a poder relajarnos. Número 4. ¿Por qué trabaja la gente en exceso y no descansa lo suficiente? Porque está valorando los logros por encima de las relaciones. Y déjeme decirle algo, que esto es, por lo regular, si quiere poner una nota ahí en el punto 4, entre paréntesis, es más fuerte en el hombre que en la mujer. A la mujer le interesan más las relaciones que los logros, pero el hombre, por la falta de seguridad y significancia, tiende a querer tener más logros por encima de las relaciones. Les dejo este texto para que lo lean, lo leamos. Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 y 8, porque es interesante lo que nos recuerda el hombre más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra. Miren lo que dice, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Es interesante lo que nos dijo Salomón. Dijo Salomón, ¿acaso, voy a parafrasear, ¿acaso el gil, el tonto, este pavo, no se da cuenta de que no tiene a nadie? ¿Para qué trabaja tanto si no tiene hijo, no tiene esposa? ¿Para qué? Es una pregunta que se está haciendo Salomón y le está diciendo y no tiene explicación, y al final termina en su conclusión diciendo, no tiene señora, no tiene hijo,
pero ¿por qué trabaja tanto? ¿Para qué trabaja tanto? ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto que dice, es vanidad y entonces los que se sienten orgullosos en esta noche, que son buenos para el trabajo, ¿qué te diría Salomón? A ver, es que aquí hablen los hombres, pues, hermano, y yo podría hablar, pero yo ya tengo mi respuesta, y acuérdense que yo ya lo estudié, ya me lo apliqué ya. ¿Qué diría Salomón? Eres un vanidoso que no estás entendiendo que Dios es bueno. No estás entendiendo que Dios es bondadoso contigo. ¿Por qué te sacas la mugre sabiendo que Dios es bueno contigo? Es medio contradictorio a veces, alguno podría decir con algunos pasajes en la Biblia, pero no. Acuérdense que Salomón está siendo inspirado por Dios. Al llegar al cielo, yo pensaba, estaba recién en mi escritorio estudiando, antes de venir acá a echar una repasadita, y pensaba en mi cabeza, cuando yo llegue al cielo, Dios me va a preguntar por mis logros, por el cumplimiento de mis objetivos y mis metas. ¿Sabe qué? Lo que menos Dios te va a preguntar son tus logros y tus metas terrenales. Lo que Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que Él te pidió que teníamos que hacer? Y que tiene que ver con las cosas espirituales. Dios no me va a preguntar si terminé mi año de estudio, no me va a preguntar si yo trabajaba en turnos de 12 horas, el Señor no me va a preguntar si me sacrifiqué por mi familia. El Señor no le interesa sinceramente cuando lleguemos al cielo los objetivos, si los alcanzaste o no. Él no te va a decir eso. Pero sí, ¿sabes qué Dios me va a decir? ¿Cómo compartiste con tu esposa? Porque Dios va a preguntar por tus relaciones. Cuando yo valoro mi trabajo sobre las relaciones, no soy un buen hijo de Dios. Dios me va a preguntar, ¿le diste un legado a tus hijos? ¿Le transmitiste un legado a tus hijos espiritual? ¿Cómo ayudaste a los hermanos de tu iglesia? ¿Cómo evangelizaste a tu vecino? Dios te va a preguntar qué hiciste en tus relaciones. No te va a preguntar por todos tus logros, por todo tu trabajo. Dios no te va a preguntar por tu materialismo, por tu identidad extraviada, por tu envidia o el valor que yo obtengo por mi trabajo. Dios te va a preguntar cómo te relacionaste con otros. Y yo por eso dije, los hombres somos más propensos a lamentablemente cambiar esto. Porque te aseguro que muchas de las mujeres, estoy hablando de muchas mujeres, en la generalidad, muchas mujeres, hay veces que en tu vida preferiría que tú como esposo estuvieras a su lado, que estuvieras trabajando. ¿Hay alguna mujer que podría decir, sí, pastor? Hay veces que yo preferiría que mi esposo, no importa, hasta deje el trabajo, pero que esté al lado de nosotros con nuestros hijos. Lo escucho muchas veces en mi oficina. Lo he escuchado en mi casa, a veces mi señora misma. Uno puede pensar que a veces el tema espiritual, la iglesia, también es trabajo. No se olviden de eso. Y a veces mi señora me ha dicho, Lucho, este día, mañana, por favor, no tengas ninguna cita. No recibas a nadie en consejería y pasa tiempo con nosotros. Lo que está diciendo mi señora es exactamente igual como sería en cualquier trabajo. Y uno podría decir que es contradictorio, ¿no? Le está pidiendo al pastor que no ayude a la gente. No, porque hay una relación mayor. Y no se olviden que una de esas relaciones mayores es la familia. Y el aconsejar es parte del trabajo que desempeña un pastor. Pero mi familia a veces me lo pide. Y el otro día tuve la oportunidad de compartir con algunos hermanos de nuestra congregación. Un día feriado,
Primera vez que me levanto un feriado a las 7 de la mañana. Eso es raro. Pero el otro día con un par de familias de la iglesia organizamos una salida. Doy gracias a Dios por aquellos hermanos que se pudo hacer eso. ¿Sabes qué? Mis hijos han transmitido durante todos estos días. ¿Y cuándo vamos a ir otra vez? ¿Y cuándo es feriado? Ya andan pensando en un feriado. Y levantarme en un día de feriado, y yo tuve que, porque yo sabía que mis hijos estaban ansiosos. A las 6:30 los levanté, los desperté. Un día, el lunes, era lunes, ¿cierto? Lunes feriado, sí. El último lunes feriado, 6:30 de la mañana. Ya niños, a levantarse. Y hasta mi señora saltó en la cama. 6:30 de la mañana en un día feriado. Eso sí que es raro. Porque mi señora siempre, la mujer que trabaja, está todos los días levantándose temprano para que los niños vayan a la escuela y hay un día feriado, descansar. Hasta mi señora se levantó de la cama con ánimo ese día. Ya, levantémonos, tenemos que estar ahí. 6:30 de la mañana, el sol venía aflorando, estaba clarito. Ya, agüita al termo, esto acá, subámonos. Con los hermanos nos íbamos a juntar por ahí en la ruta 5 y de ahí fuimos a unos lugares. Primera vez que yo también nunca había ido a esos lugares, siendo de que yo soy de aquí de la región, pero no los conocía. Te digo algo, ese día fue un día, a pesar de que anduvimos haciendo un montón de cosas, que podríamos haber llegado hasta cansado al final del día, pero realmente fue un día que pude dedicarle a la familia y la familia se sintió pero espectacular. Porque por lo regular los feriados, ¿saben para qué son? Para dormir. ¿Y para los trabajólicos? No. Ocupar ese día para avanzar trabajo. ¿Conoce gente que en feriado igual sigue trabajando? Él no está entendiendo de que a veces hay que parar porque Dios quiere ser bueno y nos dice el Salmo 23. Pero la quinta razón por que la gente no se relaja y no realmente tiene que ver con la inseguridad. Tiene que ver con la inseguridad. Porque la inseguridad, cuando tengo miedo de que no tendré lo suficiente, estoy inseguro de que no voy a llegar, estoy inseguro de que no voy a tener, esa inseguridad realmente nos hace muchas veces trabajar. Pero lo vimos en la mañana, lo tocamos en la mañana, tenemos que creerle a Dios. Él iba a suplir todo. Por eso siempre me siento inseguro y a mí me ha pasado que a veces pensando de que no voy a lograr cosas, tengo por esa inseguridad que trabajar y trabajar. Mire que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 7, que está también en sus hojas. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo, ¿qué dice? Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su alma no se harta, no se sacía. Nuestras almas pasan hambre. ¿Sabía usted eso? Piensa por el trabajo, piensa lo que está diciendo el texto. Porque ahí está hablando de su parte interior. Tú trabajas todo el día. Trabajo, pero tu alma necesita un descanso y por el trabajo no se va a saciar. En el Salmo 127, versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan, ¿qué dice? De dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. Ahí está hablando de que Dios nos demanda trabajar, que vamos a conseguir el pan con sufrimiento. Pero ¿qué dice al final? Dios nos va a bendecir tarde o temprano. ¿Y dónde Dios bendice? Pues que su amado dará a Dios el descanso. Dios da descanso. El descanso es de Dios.
Y a veces no lo estamos entendiendo y a veces inclusive como cristianos pensamos que el descansar puede ser ocio y a Dios no le agrada. El Señor dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire cómo fluye eso, cómo suena en descanso. Entonces hay que entender esto. ¿Cómo entonces cómo relajarme en la bondad de Dios? ¿Cómo tomar el Salmo 23 y poder relajarme en la bondad de Dios? Número 1, recordando el valor que tengo para Dios. ¿Cómo se llama la canción que estaban cuando Dios crea ¿Cómo se llama? Yo también. No sé si analizó esa canción cuando la estábamos cantando. Cuando el Señor creó los cielos, cuando el Señor hizo todo eso. Es interesante lo que nos recuerda el Señor en su palabra. Inclusive el libro de Santiago nos recuerda de que nosotros somos más valiosos que la creación. Somos más importantes que la misma creación. ¿Y por qué te digo esto? Porque estábamos diciendo de que Dios hace la galaxia, hizo las estrellas, hizo todo lo maravilloso a nuestro alrededor. Y tú con todo eso que te maravillas, Dios dice, pero tú eres más importante que todo eso. Tú eres más importante. Y es por eso que a veces no nos relajamos realmente y debemos relajarnos porque yo soy especial para Dios, porque el valor no pasa por mi trabajo, el valor pasa por lo que yo soy en Cristo Jesús. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí y lo hizo porque te ama, porque eres importante. Tú no eres alguien por el trabajo, tú eres alguien por lo que Dios dice. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres especial para Dios? Dios te ama, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te acompaña. Tantos textos que tenemos para recordar lo que Dios hace por nosotros. Nuestro valor no viene por lo que tú hagas. El quién eres tú no es por el trabajo. Si te esfuerzas mucho, independiente de eso, Dios ya ha dicho quién eres tú. Interesante, creo que, no sé si está en sus hojas ahí, creo que no está en sus hojas, pero sería bueno escribir eso. No está en sus hojas, ¿cierto? No. Pero sería bueno recordar eso. No es lo que yo hago lo que me hace valioso, sino a quién pertenezco. ¿A quién le pertenezco? No al trabajo. Si yo le pertenezco a Dios, yo soy valioso. No soy valioso por el trabajo, no soy valioso por el esfuerzo, soy a quien pertenezco. Por eso no es lo que yo hago lo que me hace valioso. ¿Qué pasa con las personas discapacitadas? ¿No son valiosos? ¿Y qué hace alguien que está en silla de rueda postrado? ¿No es valioso en Cristo Jesús? ¿Qué pasa con el que no puede trabajar porque tiene una enfermedad que lo complica? ¿No es valioso? A veces no entendemos que nuestro valor no es por lo que hacemos, sino es por lo que yo soy en Cristo Jesús. Éramos nada antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero algo que es el Espíritu Santo, y en ese tiempo le decíamos algo, nos habló a nuestro interior y nos dijo que teníamos que buscar de un Dios. Conocimos a Cristo como nuestro Salvador y realmente empezamos a ser alguien. Hoy día me encuentro con mucha gente que se está sacando la mugre porque no entiende quién es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se quedaron pegados con su pasado. Saben que un día hablaba con un papá que se dedicaba toda su vida, casi no dormía por el trabajo y le estaba llevando a una separación matrimonial, un conflicto con sus hijos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que me dio ese hombre cuando yo lo confronté? Le digo, ¿y por qué tanto trabajo y por qué? Me dio la siguiente respuesta, me acuerdo muy bien de ese hombre, me dice,
es que mis papás desde niño me dijeron que yo era un don nadie. Mire lo que hicieron los papás. Le sembraron en su vida una inseguridad profunda, que él no era nadie y no iba a ser nadie. Entonces, en su mente, como Satanás ocupa la mente del hombre, ¿qué le hizo hacer ese hombre? Trabajar y obtener todo lo que pudiera para decirle a sus papás que sí soy alguien. ¿Me comprendes? Él trabajaba y se sacaba la mugre para demostrarle a sus papás que estaban equivocados. Ojo con eso, con los papás que a veces abrimos nuestra boca, ¿va? Y a veces no edificamos a nuestros hijos. Tenga cuidado con eso. Ese papá estaba perdiendo su familia. Gracias a Dios ese papá recibió a Cristo como su Salvador. Su identidad estaba ahora en Cristo, no en su trabajo. Y pudo bajar la carga de trabajo. Porque todo el sacrificio era para demostrarle a papá y a mamá que si él era alguien y que sí iba a llegar a las cosas. Cuando su papá le decía que era un burro, que no iba a conquistar nada en la vida, que no era bueno para nada, todo su esfuerzo era para demostrarle a ellos que sí era alguien. Era una identidad simplemente perdida. Por eso, no necesitas tú demostrarle a nadie, varón ni mujer, con tu trabajo que eres alguien, porque Dios ya sabe quién eres. Mire lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. Todos juntos, por favor. Santiago 1, versículo 18, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabes lo que significa primicias de su creación o de sus criaturas? ¿Puedes entender que eres primicia? ¿Sabes lo que es primicia? Lo mejor de lo mejor, o lo primero de todo. Si tú miras la creación de la tierra, no hay cosa más importante de la creación de Dios sobre la tierra que no seas tú. Cuando tú miras las aves, ves los pavos reales cuando abren y tú dices, ¡qué maravilloso! ¿Estás entendiendo que tú eres más maravilloso que un pavo real? ¿Estás entendiendo de que tú eres más impresionante que todo lo que puedes ver a través de la creación? ¿Porque eres primicia de la creación? Mira el valor que Dios te está dando, según Santiago. Vales mucho más que cualquier cosa que hoy día puedas encontrar. No hay cosa más importante que eso. No hay ninguna cosa más importante que eso. ¿Cómo entonces no voy a descansar? Si Dios es la primicia. En el libro de Isaías 49, versículo 16, yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. ¿Sabes lo que dice ese texto? En otras palabras, está haciendo una memoria Isaías, una profecía, lo que iba a hacer Cristo por ti, que a través de lo que el sacrificio que hizo en la cruz era por ti. ¿Dónde Dios nos tiene grabado? En sus manos. Simbólicamente, todo lo que hizo Cristo, pero también hoy día en un sentido. Tú, todos ustedes en las manos de Dios están grabados. Le importas muchísimo a Dios. El Señor dice que te lleva grabado en la palma de sus manos. Entonces, ¿te das cuenta que somos sumamente importantes? Por eso, el antídoto para estar pensando en trabajar tanto como tu valor, solo es que te des cuenta de que eres valioso para Dios. Si no entiendes que eres valioso para Dios, vas a seguir pensando de que tu valor viene a través del trabajo. Número 2, ¿cómo relajarme en la bondad de Dios? Disfrutando lo que yo tengo. Le dije a una persona un día, a una dama que tenía San Antonio puesto de cabeza. ¿Ha escuchado ese corito? Tengo a San Antonio puesto de cabeza. ¿Para qué se pone a San Antonio de cabeza? Para conseguir un novio.
Le dije, mi señora se debe acordar, le dijimos a una señorita en nuestra iglesia que decía, pastor, me quiero casar, pastor, pronto, pero no pasa nada, pastor, no llega nadie, pastor, acá, puro llanto que no quería a nadie. Me acuerdo que se me ocurrió decirle, y con mi señora le dijimos varias veces, si no disfruta su soltería, posiblemente Dios no le va a mandar nadie. Aprende a disfrutar estar sola. Disfruta de estar sola. Cuando disfrutes y estés contenta de que estás sola, posiblemente Dios va a venir a traerte a alguien. A veces Dios no nos da porque no disfrutamos lo que tenemos. A veces nos estamos sacando la mugre en nuestro trabajo para conseguir cosas, cuando Dios a lo mejor te lo tiene ahí para entregártelo. Pero Él dice, bueno, si tú lo quieres hacer a tu manera, voy a dejar que lo consigas a tu manera, cuando yo te lo podría entregar en un poco tiempo. Pero, ¿por qué no disfruto lo que tengo? En el libro de Filipenses, y cuando hablo de disfrutar lo que yo tengo, en Filipenses capítulo 4, versículo 12, cuando yo hablo de disfrutar, ¿es algo que nace o es algo que se aprende? Se aprende. Es imposible que usted disfrute lo que tiene si no lo aprende. No va a suceder solo. No va a suceder por una oración. Va a suceder porque usted aprenda. Para eso tiene que primero ver qué es lo que tiene. Entonces, a esa jovencita, ¿qué es lo que tenía? El ejemplo de la señorita que les di, ¿qué es lo que tenía esa señorita? Soledad, po. No tenía novio. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Soledad. ¿Qué es lo que quería? Algo que no tenía. ¿Cuál fue mi consejo? ¿Qué es lo que tienes? Que no tienes. Lo que tenía ella es que no tenía. Entonces, ¿qué tiene que disfrutar? Su soltería. O lo que he tenido. ¿Por qué no disfruto mi familia? ¿Por qué no disfruto las cosas que tengo? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo y 13, mire lo que dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué dice? Lo aprendió, se le enseñó. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo, en otras palabras, he aprendido a vivir en todas las circunstancias. Se aprende a disfrutar lo que tengo. El deseo muchas veces de adquirir muchas cosas nos empuja realmente a estar simplemente amarrados y sin descanso. Entonces, ¿podemos aprenderlo? ¿Podemos aprender a gozarnos? Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 6, en una traducción obviamente más moderna para entenderlo. ¿Pero qué dice? Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Qué es mejor? Como dice el dicho, más vale pájaro en mano. Entonces, ¿qué es lo que tengo en mi mano? Cuando Dios llamó a Moisés y le dice, te voy a dar un cargo, te voy a poner en esto, pero necesito que te pongas a estudiar un doctorado de liderazgo. ¿Tenía un doctorado en liderazgo Moisés? No. ¿Le pidió un liderazgo Dios algo que no tenía para poder hacer? No. Y vemos Moisés en su naturaleza del hombre, ¿qué dijo? No, es que yo no puedo liderar porque no tengo la capacidad. Tenía problemas de habla, problemas de inseguridad. Pero siempre me ha encantado ese texto cuando Dios le dijo, ¿pero qué tienes en tu mano?
Me encanta. Porque Dios le dice, te voy a liderar, te voy a mandar delante del faraón. Pero ¿y qué voy a hacer? Y Dios le dijo, tienes que hacer un curso de diplomacia para poder hablar con el faraón. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano? Tenía una vara. ¿Cuánto costó conseguir esa vara? Quizás nada. Andaba con ella pastoreando. Era lo que tenía en su mano. Y con eso era suficiente. Porque el valor de nosotros no se trata en lo que yo pueda conseguir para hacer, sino en lo que tengo ya. Y que con eso Dios es tan bueno que por eso Dios dice, ¿tienes? Descansa, porque ya tienes. Pero hagamos algo con lo que tienes. No te afanes. El Señor nos decía en la mañana, no te afanes. Por eso realmente estamos aquí en esta noche para entender que tenemos que relajarnos, descansar. Es un deseo de Dios. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, ¿y qué dice? Me gusta ese texto. ¿Qué dice? Y subrayé ahí. Usted se sacrifica, se mata, pero goza, disfruta lo que tienes, o cada día es más y más. Porque recuerde que su valor es de Dios, es lo que Dios nos demanda, y tengo que disfrutar lo que tengo. En Marcos 6:31, lo que estoy tratando de hacer aquí es que se relajen, está en un paráfrasis del texto. Lo que estoy tratando de hacer aquí es que se relajen, que no estén tan preocupados por tener para que puedas responder a Dios dando. Es una paráfrasis del texto que tienes que entender. No podemos dar a Dios lo mejor si nosotros no estamos descansados. Si no estamos disfrutando, es difícil darle a Dios. Número 3, como me relajo en la bondad de Dios, limitando mi trabajo a 6 días de la semana, y si quiere, lo puede bajar a 5. ¿Ha pensado trabajar menos? Yo miraba toda esta ley de las 40 horas. No me parece mala, solamente que yo creo que veo el problema es que si no se educa a la gente, eso es lo que el otro día discutíamos en una conversación con unas personas. Mira, se está discutiendo la ley de que las personas trabajen menos, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar cuando una persona que trabaja más horas tenga menos horas de trabajo? Creo que no va a haber ningún cambio, porque esa persona hay que educarla para saber qué tiene que hacer con ese tiempo. Porque ¿sabes qué va a hacer esa persona? Va a añadir más trabajo. Se va a añadir más trabajo. Y a veces pensando, porque bajamos las horas, va a ser algo bueno para el país. Te podría decir que ese no es el gran conflicto. Los países, he tenido la oportunidad de estar en países desarrollados que trabajan desde las 9 hasta las 4:30. De lunes a viernes. Familias solitarias, familias que no se conocen los vecinos, estoy hablando de países desarrollados. No comparten con nadie, viendo series toda la tarde acostada, y los hijos apenas cumplen 16 años se quieren ir de la casa, y esos hombres quedan solos. Países desarrollados con menos horas de trabajo. Si el problema no es la cantidad de horas de trabajo, es qué hago con mi tiempo. Yo creo que deberíamos educarnos a nosotros de que tenemos que descansar menos, pero ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Y eso tiene que ver con la familia, tiene que ver con pasar tiempo con ellos, tiene que darle lo mejor a ellos. Dios quiere que descansemos, pero también ¿para qué quiere que descansemos? Mi trabajo debe ser de 6 días a la semana.
Yo sé que a veces algunos de ustedes, y me incluyo, nos cuesta aquello. El Señor dijo en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 12, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Dios le estaba hablando a las generaciones antiguas, pero hoy día es lo mismo. Deberíamos descansar. ¿Descansa usted el día domingo? Una de las razones por que el Señor estableció el sábado era para descansar y buscar de Dios. No era para otra cosa. Era para descansar y buscar de Dios. El día domingo, que es el primer día de la semana, hoy día se establece como día de descanso. Y yo creo que Dios, obviamente, siendo sabio, nos transmite a nosotros eso. Ten cuidado con lo que estoy diciendo con respecto a esto. El Señor nos dio el día de descanso, el día domingo, pero para descansar de hacer labores y dedicarnos a Dios. No confundas el descanso con dejar a Dios de lado por el, comillas, descanso, valga la redundancia. Yo puedo descansar, pero no puedo dejar de Dios de lado. Yo puedo relajarme, pero no debo dejar de Dios de lado. Porque si hablamos de lo que Dios pidió, que teníamos que trabajar 6 días, pero eran para dedicarlos al Señor. En Éxodo capítulo 20, versículo 9 al 10 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. ¿Te das cuenta de que el extranjero se está refiriendo al que no era judío? En otras palabras, quizás si hubiéramos estado ahí seríamos nosotros. Te felicito en esta noche a los que están aquí. ¿Por qué estás haciendo eso? El domingo es del Señor. Descansamos, pero es del Señor. El día de descanso, dice Marcos, por si acaso, que se hizo justamente a beneficio del hombre. Sabbat significa día de descanso. Lo tienen ahí ustedes en su hoja. Sabbat significa día de descanso. Sabemos que Dios abolió el Sabbat, ya no era necesario, pero no perdió el sentido del descanso. Por eso en Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, está diciendo, el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. El descanso fue hecho para beneficio, para descanso del hombre. Pero posiblemente tu día de reposo no es el sábado hoy día. Y quizás tu día de reposo no es el domingo, como en mi caso. Porque por lo regular yo estoy trabajando esos días. He tratado de que mi día de reposo sea el lunes. Entre comillas es mi sabbat, Pero ¿sabes qué? Todos necesitamos un día de reposo. Todos necesitamos un día de descanso. Ahora, cuando vemos ese día de descanso, hay 3 cosas que en ese día de reposo tenemos que comprender, tenemos que asimilar. Porque si yo hoy día estoy descansando, mañana, por ejemplo, el día lunes, trato de que sea mi día de descanso. Pero se ha vuelto un poco complejo. Y no crean que yo también padezco, lo mismo que muchos de ustedes padezco. Por eso les digo que esta predicación casi me la estoy autopredicando. Porque producto de tanta información que hay que preparar, tengo que estar haciendo cosas para otros lugares, tengo que estar haciendo cosas para la iglesia, cosas para la familia. ¿Sabes qué? A veces que ni el día lunes descanso. Mi señora hay veces que me ha retado, me dice, ya, pues, descansa. Pero es raro, porque mientras yo descanso, mis hijos están en el colegio. Me gustaría a veces, como sucede, el día domingo estoy estudiando, preparando cosas, revisando lo que se va
a predicar, recibiendo gente. Pero y el día lunes que podría descansar, mis hijos muchas veces están en el colegio, pero hemos hecho algunas licencias y no creo que, no, solamente le estoy hablando de mí, no siga este ejemplo. Lo conversamos con mi esposa un día y un día le dijimos nos dijimos a nosotros, mis hijos saben aquí y lo hacemos. Hay algunas licencias en el mes donde nadie va al colegio. Pregúnteles a mis hijos. ¿Cierto, mamá? Ustedes son testigos. Mi mamá es testigo. Pero eso es por un bienestar familiar. Y hay días que ando medio tenso y le digo a mis hijos, mi señora, ¿tienes prueba? No. ¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes algo importante en el colegio en tal día? No. Ya. Ese día no van a ir al colegio. Ustedes saben cómo están mis niños, felices. No van a ir al colegio. Pero yo veo a algunos padres que le tienen casi prohibido hasta enfermarse al niño para no faltar al colegio. No te digo que siga mi ejemplo, solamente te estoy tratando de hacer ver que hay cosas más importantes que inclusive un colegio. Porque yo quiero que mis hijos se acuerden de mí cuando yo no esté, les dejo un legado que para mí era más importante la vida de ellos que el colegio, que una nota. Con mucho respeto, no me meto yo en la mente de ninguno, pero hay muchas familias que no vuelven el domingo en la noche porque mañana tienen que ir temprano sus hijos al colegio. Pero, ¿qué era el Sabbat? ¿Qué era el Sabbat? El día de Jehová. Un día para descansar y dedicárselo a Dios. Ojalá, si me están escuchando, no ocupemos a nuestros hijos para no ser responsables delante de Dios. Lo respeto, no lo comparto. Porque como les digo, para uno han sido noches y tras noches, veladas tras veladas los días domingos. Y nuestros hijos no han faltado al colegio los días lunes. Proverbios 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cómo relajarme en la bondad de Dios? Ajustando mis valores, que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo. El Señor dijo en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Entonces, ¿qué sirve? ¿De qué sirve? Está haciendo una pregunta. ¿De qué sirve hacer todo lo que hacemos, nos desgastamos, si podríamos perder nuestra alma? Por eso a veces estar con la familia, poder descansar, poder venir y estar con Dios, realmente creo que es lo que a uno le produce la felicidad. También cómo relajarse, número 5, intercambiando mis valores. Y es por eso que hice una mención hace un momento. El poder compartir con otras personas lo que a mí me hace bien es sumamente positivo. Por eso hice mención hace un momento de que nos pusiéramos de acuerdo una familia y pudiéramos salir a despejarnos, es que estamos compartiendo esos valores. Somos importantes, nuestro matrimonio es importante, nuestros hijos son importantes. Compartamos esos principios, juntémonos en un día de descanso. Ustedes entre ustedes pónganse de acuerdo con otros. Y también hay varias familias que me han dicho, pastor, lo invito a la casa, descansemos un momento. Pastor, hermana Carolina, no cocine. Yo sé que usted cocina rico, no cocine, venga a nuestra casa a compartir algo. Y viceversa, hermano, ven a compartir a nuestra casa. Cuando tengas la oportunidad de compartir valores, intercambiar valores y en especial el descanso, te digo, hazlo.
te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha pedido también. El Sabbat no era para un grupito, el Sabbat era para todo el pueblo. El Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26, lo veíamos en la mañana, ¿se acuerda? Algo le pasó al computador, otra vez se durmió. Creo que se pone en negro. O se pone la clave. Tienen que eliminarle eso. Creo que si no se mueven tantos minutos se bloquea. Eso hay que eliminarlo. Pero sigamos ahí en sus hojas. ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30? Leamos todos juntos ahí. Ustedes tienen en la hoja el versículo. Todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Es interesante lo que el Señor nos recalcaba en ese texto. El Señor nos da un desafío, que realmente miremos las aves del campo, miremos los lirios, miremos todo lo que hay a través de la creación, y ellos no se preocupan. ¿Por qué nos preocupamos nosotros? ¿Por qué lo hacemos en exceso? Por eso cuando miramos nosotros lo que Dios nos decía en ese texto, es un llamado a decir, oye, el Señor está en control. El Señor está en control. El Señor entonces nos demanda justamente a no afanarnos, a no realmente preocuparnos. Pero hoy día estamos en una sociedad donde un mundo ha sido preparado por Satanás, nos presiona. Solamente recordar algo, como dice ahí, no lo tienen ustedes, pero una ayuda a memoria. ¿Pudieras tú echar una miradita en esa lista? ¿Cómo estás hoy día en lo que está sucediendo en tu vida? Porque ¿sabes qué? Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Es interesante, mi hermano, es interesante notar que a mí me ha pasado. Y últimamente me doy cuenta de que tengo que programarme. Me programo. Primero, pongo el teléfono en modo avión. Que nadie moleste. Segundo, me mentalizo. Mañana voy a dormir más tarde. Si yo me mentalizo que no voy a hacer nada, voy a descansar o voy a despertar a cierta hora, lo he logrado. Pero al principio no era así. Y mi señora me dice, no. Por último, si despertaras, no habría problema. Pero yo despierto, tomo el iPad o tomo el computador, me lo pongo. Yo creo que por eso tengo esta pancita para el computador, por si acaso, no es por otra razón. Porque un acostadito le cae justo ahí el computador. Y mi señora me dice, es que la luz me molesta. Se da vuelta para el otro lado. Empiezo a incomodar. Y yo digo, ¿por qué no estoy aprovechando el descanso? Y por qué a veces tengo que hacerle la vida ingrata a mi señora también en las mañanas, por yo no querer descansar. Es interesante de que Dios nos demandó a descansar. ¿Y sabes qué? A lo mejor Dios no te está bendiciendo porque no te relajas. He escuchado decir esto de los hombres. He tratado de bajar la carga, pero es que si yo no trabajo, en la empresa queda la escoba. Te digo algo, con mucho amor, tú eres un número para la empresa.
Si tú mañana te mueres de un infarto, al día siguiente tienen a otro haciendo tu trabajo. ¿O tú crees que la empresa va a cerrar? Somos tan como seres humanos pensando que yo soy importante, tiene que ver con ego. Hay veces que nosotros, lamentablemente, no estamos dejando que Dios nos bendiga. Así que piensa por un momento, todo lo que has escuchado en esta noche son puros pasajes en cuanto a que nos llama a descansar. Son pasajes donde tú tienes que hacerte una encuesta a tu vida y quisiera cerrar con un par de preguntas para ver cómo andas. ¿Te parece? Hácete un análisis. Todo aquí nos vamos a hacer un análisis. ¿Por qué te agarráis la cara? Sí, tranquilo. Responde esta pregunta y póngase nota del 1 al 10. ¿Amén? Del 1 al 10. Pero sea sincero. No venda humo aquí porque está en la iglesia. Sea sincero consigo mismo. Busqué por ahí un pequeño estudio y encontré estas preguntas que me las apliqué a mí mismo y quedó la escoba. Número 1. A nivel corporal, ¿estás bien? Del 1 al 10. ¿Qué pasó? Si es la primera pregunta, no vamos. Ya. Del 1 al 10, a nivel corporal, ¿cómo estás? Del 1 al 10. Póngase nota ahí o ponga las preguntas y respóndase. Le va a ayudar. Del 1 al 10, número 2. ¿Estás siempre deprisa? ¿Siempre andas rápido? Del 1 al 10. ¿Amén? ¿Vamos bien o no? Pregunta número 3. ¿Tu lista de tareas siempre es, por lo regular, larga? ¿Vamos bien? Siguiente pregunta. ¿Usas los días de descanso para ponerte al día con el trabajo sin terminar? ¿Hay alguien aquí que no, el feriado, no, es que voy a terminar el quincho que empecé a hacer hace 3 años atrás, en día feriado? ¿O trabajo que quedó pendiente el día de ayer? Solamente póngase nota del 1 al 10. ¿Se está poniendo nota, no? Del 1 al 10, ¿más de una persona te ha dicho que pares un poco? ¿O tu señora te ha dicho, para un poco? ¿O tu hijo te ha dicho, no te vemos tanto, papi? Del 1 al 10. Del 1 al 10, 1 es nunca, 10 es mucho. ¿Te tienes que enfermar para tomar un tiempo libre? ¿Tienes que estar enfermo para no dejar de hacer las cosas? Y última, ¿te sientes culpable cuando te relajas? ¿Cuando no hay nada que hacer? Hasta inventas algo para hacer, porque no puedes estar sin hacer nada. Si tú fueras sincero con esas preguntas que vienen de un test de las personas trabajólicas, posiblemente este sermón era para ti. Porque posiblemente estás haciendo demasiado. Y Dios te quiere bendecir. Pero entonces no estás confiando en el Salmo 23. Porque el Salmo 23 bien claro decía, Jehová es mi pastor, nada me. ¿Y qué dijo después? Y en delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo. Si estás con mucho trabajo,
te quiero decir que no estás descansando en delicados pastos, ni tampoco estás junto a aguas de reposo. Y es por eso que Dios a veces no nos puede pastorear. Un día una señora me dijo: pastor, lo estuve tratando de llamar y ubicarlo durante todo el lunes. ¿Qué hago los lunes yo? ¿Qué hace los lunes el pastor? Y yo le dije a la hermana: pero hermana, ¿sabe qué? El lunes no descanso. El lunes descanso. Lo siento, no le pude contestar. Y me dice la hermana: ¿y acaso usted no sabe que Satanás no descansa? ¿Sabe lo único que a uno se le ocurre decirle a esa hermana? Que si yo no descansara, entonces yo sería Satanás. Satanás no descansa porque no hace lo que Dios demanda. Los cristianos descansamos. 6 días trabajarás, más el 7º descansarás. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias mi Señor por esta noche y gracias mi Señor por poder hacer un análisis de algo tan básico quizás en el hombre, pero que a veces por nuestros quehaceres no lo estamos entendiendo. E inclusive hemos visto en esta noche que una de las cosas que Dios nos demanda es reposar, es descansar, es no afanarnos. Quizás, mi hermano, necesitas tomarte un tiempo libre con tu familia. Quizás necesitas un día no hacer nada y dedicarlo a descansar junto a tu familia. Posiblemente hoy día ni siquiera estás teniendo una buena relación matrimonial producto del trabajo. Quizás nuestros hijos a veces están tan estresados estudiando para la universidad que no se dan un tiempo de descanso con sus padres. Porque esto va para todos lados, Dios. Quizás tú, joven, estás trabajando demasiado para esforzarte para lograr el éxito. Pero no te olvides lo que dicen los estudios, que después todo ese éxito será para pagar la salud por el esfuerzo que hiciste. Por eso, Señor, te pido primeramente perdón, como decía este sermón es para mí, a pesar de que estemos en las cosas de Dios, a veces estamos haciendo tantas cosas para ti, entre comillas, y olvidando algo que tú demandas de nosotros, que es reposar, de que es poner los valores correctos en nuestra familia. Quizás debería hacer un análisis, mi hermano, y te invito a hacer un análisis en familia, de que a lo mejor se está haciendo mucho y no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una maravillosa familia, maravillosos hijos, Dios te ha dado bienes y a veces no lo estás disfrutando. Yo no lo he disfrutado, por eso Dios te pido perdón, porque has sido tan bueno. Tú eres mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará y doy gracias porque así ha sido. Pero quizás algo tan fácil que nos dice el Salmo, que junto a delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo estará ahí Él también conmigo. Y quizás estoy a full, que no me he dado el tiempo de que Dios mismo me pastoree. Ayúdame, Señor, a hacer cambios y ajustes, y doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están en esta hora o los que están mirando las transmisiones, porque han dedicado un tiempo quizás de descanso, pero un descanso con una guía, con una visión de también entender que el descanso es para agradar a Dios. Acompáñanos, Señor, haznos ver como familia que necesitamos vivir realmente el Salmo 23. Sabemos que Dios suplirá todo, pero también Dios en esta noche nos ha dicho que debemos descansar. Trabaja en nuestras vidas, haznos saber que nuestro valor no viene por lo que hacemos, haznos ver que Dios quiere obrar en nuestra vida, pero a veces estamos tan ocupados para Él, para el trabajo, para el mundo, y no para Dios.
Ayúdanos a cambiar quizás en esta semana, quizás en esta misma noche, de cambiar esa perspectiva que tenemos del mundo. Ayúdanos a entender que tenemos que bajar quizás un cambio en nuestra vida acelerada y poder disfrutar a la esposa, a los hijos, disfrutar a la iglesia. Bendice Dios este tiempo y gracias por saber que en un futuro yo no quiero enfermarme. Yo no quiero, Dios, que venga la enfermedad sobre mi vida para descansar. Prefiero ser obediente a ti y descansar bien. Porque muchos de los que estamos aquí, creo que Dios nos ha tenido que enfermarnos muchas veces para parar. Gracias, Padre, porque igual aún así nos hace descansar igual, pero no de buena manera. Esperemos que no sea de esa manera la próxima vez y mejoremos como familia, como hogar, en lo que Dios demanda. Bendice a cada familia y al que quizás estaba cansado, espero que la enseñanza sea refrigerio a su vida y saber que sí se puede descansar porque sabemos quién es nuestro pastor. Bendice Dios esta noche a cada uno, en el nombre precioso de Jesús. Amén.